Vamos a charlar un ratito con el doctor Hugo Pizzi, al que llamamos para enterarnos sobre estas cosas que nos pasan vinculadas a la pandemia. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Igualmente, para mí es un placer de estar con ustedes. Bueno, doctor, lo llamamos en este día feriado para charlar un poquito más distendido sobre cómo está viendo usted lo que nos está pasando. Estamos atravesando un momento complicado y si usted tiene alguna novedad o una visión sobre esta coyuntura, y después le pregunto sobre las vacunas. Bueno, en general de estas tragedias, lo hemos hablado en otras oportunidades, se sale con disciplina y con vacunas. La disciplina estuvo ausente aún bajo el imperio del DNU. Pero las vacunas, increíblemente, tenemos casi 5 millones para poder empezar a colocar, porque ya hemos colocado bastantes más de esas. O sea que eso te da la alegría y el aspecto epidemiológico de que se puede transitar esta última parte con más éxito. Porque mientras más cantidad de gente yo tenga vacunada, aunque sean escalones pequeños, el virus va chocando, es como que va golpeando contra esos escudos que son las inmunizaciones. Ya hay muchos países que han trabajado antes que nosotros, que en este momento están distendiendo mucho y están permitiendo muchas actividades, en el caso de Europa, por ejemplo, y yo anhelo que podamos lograr lo mismo nosotros rápidamente. La gran ventaja que tenemos hoy son de estas 5 millones de vacunas que llegaron, lo que llega de China ahora, que vienen 2 millones de Sinopharm, la continuidad de los rusos que nos están mandando y fundamentalmente, Aldo, tenemos 2 fábricas que bajo estricta medida de transmisión de tecnología están haciendo la vacuna inglesa y la vacuna rusa. Eso es impagable. Doctor, ¿cómo está viendo este 80% de camas ocupadas? ¿Es riesgoso? Estamos en una situación complicada, aunque tengo la noticia de que se ha notado una baja en esa ocupación. Sí, es notorio eso, adhiero totalmente a ese enunciado. Es notorio y hay un detalle, porque recién ahora estamos viendo qué pasó con el DNU, con las restricciones. Antes era todo arrastre que llevó a tomar esa decisión. Ahora se está viendo, hay distintos aportes, inclusive de distintas cosas que nos están llegando todas las mañanas a nuestros escritorios, y hay lugares donde, por ejemplo, estaba en un 90-95 que ha bajado a un 91, hay lugares como en el caso nuestro que estábamos arriba del 80 y estamos ahora en el 79, casi 78.9. Yo creo que vamos a ir notando todo esto. Por lo tanto, creo que nos hace falta la disciplina. Las vacunas ya están. Claro. Lo único que no hemos podido manejar, Aldo, el tema de estas fiestas que ustedes han cronicado, son impúdicas, o sea, son actitudes que realmente nos hacen mucho daño, porque hay gente que no puede andar diciendo de que no entendía, que ellos creían que no iba a suceder esto y demás. No. Doctor, hace mucho daño. Sí, la verdad que sí. Le quería preguntar, porque nosotros lo recibimos también con mucha alegría y esperanza, este anuncio que se hizo la semana pasada de que Córdoba compraría, o ya tiene cerrado el acuerdo, para comprar 1 millón de vacunas. Pensábamos nosotros que para la provincia de Córdoba incorporar 1 millón de vacunas lo pondría o nos pondría muy cerca de ya cubrir nuestras expectativas. ¿Cómo lo ve? Absolutamente, absolutamente. Bueno, esto fue una inquietud que el gobernador nos dijo a nosotros hace pero muchísimo tiempo. Le estoy hablando, no quiero equivocarme, pero creo que ha sido mayo del año pasado, que cómo se hace, nos preguntaba, tenemos que comprar, y para Córdoba, con la cantidad de habitantes que tiene, estoy totalmente de acuerdo que va a ser un impacto enorme. Pero lo importante de todo esto, Aldo, es el hecho contundente que es una vacuna estupenda. CanSino es una muy buena vacuna, y acá me gustaría que la teleaudiencia sepa que cuando escucha Sinopharm, Sinovac o CanSino, la palabra sino como prefijo o como sufijo hace alusión a lo que es la sinología, el estudio de la ciencia, el estudio de la población china, el estudio de la pictografía china, todo lo que es la cultura china. Entonces, si yo digo CanSino, es una asociación Canadá con China.
Y es una vacuna monodosis. Claro. No se imaginan ustedes lo que significa una sola dosis cuando uno tiene todos los inconvenientes de colocar la segunda, que no vino, que falté, que me olvidé, que reprograme el turno. En cambio, esta tiene dos ventajas que son ineludibles. Primera ventaja, monodosis. Segunda ventaja, almacenamiento simplísimo, heladera común. Y fundamentalmente sube 90% los anticuerpos, Aldo. Claro, 90%. 90%. Ah, sí. Qué bárbaro. Sí, sí, o sea, es una vacuna estupenda, una Qué muy bárbaro. buena vacuna. Es una muy buena O noticia. sea que yo estoy muy ilusionado con esto. Claro, porque la inmunidad de rebaño la lograríamos casi ya con este 1 millón de vacunas, estaríamos por ahí, Claro. en el 70% más lo que se está colocando Seguro. ahora. Llevamos el 48 hasta ahora. Bueno. 48% de la provincia. Seguro. Sumás 1 millón de Seguro. vacunas monodosis, es decir que es 1 millón de personas. Claro. Sí. Eso es importantísimo. Doctor, Excelente, excelente. Doctor- Todavía, sí, Marquita. lo escucho. Disculpe que lo haya interrumpido. Lo escucho. No, lo digo que todavía no hemos logrado el tema de poder cuidar a la infancia. Pero la única vacuna que hoy en día puede ser útil, por ejemplo, para pediatría es la Soberana 2, que Ajá. han ido las autoridades argentinas a hablar a Cuba sobre eso. La Soberana 2 tiene una conjugación de partículas del virus con toxoide tetánico que la hace protectora de mucosas, o sea, no habría que usar barbijo con esa vacuna, pero son 3 dosis, es engorrosa y en pediatría se puede usar 4 años, 5 años, 6 años, no de 12 para arriba. Claro. Doctor, quería preguntarle si las especulaciones que se hacen sobre la inmunidad de rebaño, como decía recién, el lagarto del 60-70%, sigue siendo real, si se ajusta a la realidad, teniendo en cuenta las distintas mutaciones que va teniendo el virus. Sí, es una realidad, porque en inmunización, sin llegar al 60 o al 70%, cada escalón, por pequeñito que sea, se va notando. Ejemplo, hoy si nosotros fuésemos a ver la fotografía de las terapias intensivas, no hay adultos mayores. Hay embarazadas, que ojito con esto, por favor, y hay, por ejemplo, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Ese grupo ya está vacunado. El grupo aquel está vacunado, el grupo hacia arriba de los 60 años. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Mientras tanto, yo siempre insisto que aunque tenemos que seguir cuidándonos, ¿eh? Doctor, la gente que se ha colocado una vacuna y está esperando la segunda dosis, ¿tiene que estar preocupado porque ya se ve venir el cumplimiento de los 90 días, de los 3 meses, o no debe estar preocupada? Bueno, la gente que estaba muy angustiada era la gente que tenía la vacuna inglesa, la vacuna de AstraZeneca o Covishield, Sí. que es todo lo mismo, son todo lo mismo hechas en distintos lugares. Pero eso ya llegó, se colocaron la segunda dosis y como hay mucho más, se están colocando primera dosis de eso. Hay un pequeño grupo, porque llegó una partida de Rusia de la segunda dosis, hay un pequeño grupo que todavía no se le cumplieron los 90 días. Pero tienen que quedarse tranquilos. ¿Por qué? Porque hay un estudio que hizo la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. La vacuna Sputnik con una sola dosis tiene una protección del 85%. O sea, el grupo vacunado tiene una protección del 85%. O sea, que ya va a llegar, eso ya está. Además se está fabricando en el país, viene una partida la semana que viene. No hay que angustiarse, y hay que estar atento, hay que seguir cuidándose y van a ver de que vamos a solucionar el problema. Hay algunas especulaciones, doctor, que hablan de que como se retrasa tanto el segundo componente del Sputnik, están mirando la posibilidad de colocar otra dosis del primer componente. ¿Esto es factible o no? Sí, es factible, en general siempre con autorización del fabricante. Y acá yo en esto quiero ser muy estricto, porque acá hay un hecho y espero que se viralice esto. Hay un hecho que es contundente. El año pasado, cuando nosotros le preguntábamos a la gente, ¿usted quiere vacunarse? Todos contestaban no. El 82% contestaba que no. Hoy le preguntás a ese mismo grupo de gente, es una encuestadora, dice, ¿usted quiere vacunarse? El 92% dice sí. Y elige determinada vacuna, ya eligen la vacuna, pero lo curioso no es eso. ¿Qué es lo curioso? Que ahora quieren ponerse, me voy a ir a Estados Unidos, me pongo la segunda, esta me pongo la tercera de esta, me pongo la primera.
Escúchenme, por favor, un poco de criterio, de sobriedad, de moderación. No se puede trabajar así de esa manera. Bueno, es una realidad, me están preguntando todos los días si se pueden poner la tercera de esta, la segunda de aquella, la primera. O sea, la gente realmente no entiende muchas veces lo que es una tragedia como esta, ¿no? Ahora, doctor, todavía no se sabe o se sabe si vamos a tener que hacer, como en el caso de la gripe, un refuerzo anual para esta pandemia, para este bicho, digamos. ¿Se conoce eso con certeza? Bueno, les cuento que yo estaba con Pons. Pons ahora es el director del Hospital Clínica, pero en aquel momento era el coordinador del Malbrán. Yo estaba con Pons y con Ríos, que era el director, en la epidemia del H1N1. Y esa epidemia, que fue mucho más simple que el manejo, dejó muchos muertos, pero fue más simple, tiene en la vacuna anual de la gripe el cuarto componente, porque antes eran 3. Claro. Ahora se le agregó el H1N1 desde el 2009 a esta parte. Es muy probable, Aldo, es muy probable que si esto sigue endémico, agreguemos el coronavirus a la vacuna gripal. O sea, serían 5 componentes el año que viene o el otro año. Vamos a ver cómo se maneja la población. Claro, ahora viene con 4 y se le agregaría uno más, 5. El quinto, claro. Claro. Exactamente. Doctor, por otra parte, otra de las preocupaciones que tenemos y que empezamos a especular es el frío. Estamos comenzando el invierno y todavía nos quedan meses, por lo menos 3 de temperaturas muy bajitas. ¿Cómo influye para ustedes como infectólogos estas temperaturas bajas en cuanto al crecimiento de casos? ¿Nos tenemos que preocupar también con eso? ¿Y cuál es el consejo para la población frente a la ventilación? ¿Y cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener frente al invierno? Sí, no hay ninguna duda de que cerrar las ventanas, cerrar las aberturas es problemático. Siempre tiene que haber ventilación. Pero hay un hecho que es incontrastable. Ustedes, no sé si se fijaron en las planillas anuales, los casos de bronquitis, bronquiolitis y neumonía prácticamente desaparecieron. Y la gente que era muy alérgica con el uso del barbijo, un porcentaje enorme mejoró. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Primero, de que el barbijo ha venido y muchas actividades se la van a dejar. Va a seguir, va a persistir el uso. Es una barrera infranqueable para todo lo que es la patología de vías aéreas superiores. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que seguir extremando los recaudos. Además, si bien es cierto que hoy entramos en el invierno, no es eterno el invierno, pero siempre tiene que haber ventilación, porque si no el virus se queda en un lugar cerrado, se queda suspendido, y nos enseñaron los ingenieros biomédicos que cuando cae al suelo la gota de saliva con el virus en su interior, a las 2 horas por leyes térmicas puede suspenderse nuevamente. Por eso, ventilar, limpiar con agua, 9 partes de agua, 1 parte de lavandina, limpiar los pisos, las mesas y demás, y no va a haber ningún problema, absolutamente ningún problema. Y ni les cuento si la gente del grupo familiar puro, absolutamente puro, están todos vacunados, va a ser mucho más simple aún. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Evelyn lo saluda. Los que hemos tenido... ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien. Los que hemos tenido coronavirus, ¿con una sola dosis de vacuna ya estaríamos cubiertos? Las personas que han tenido coronavirus han sido invadidos por millones y millones de virus enteros. Inmediatamente cuando esa cantidad de virus enteros penetran, el sistema inmune de recuerdo, que se llama la memoria inmunológica, que son los linfocitos B, acuérdense de eso, son como gendarmes que patrullan el organismo. Cuando uno es invadido por esto, se muere o supera. Pero si lo superó, queda una biblioteca en el cuerpo donde están todos ordenados los que atacaron ese organismo. Entonces queda esa memoria. Nosotros en la Facultad de Medicina, mejor dicho, el Centro de Virología de la Facultad de Medicina, todo un grupo hemos trabajado, cuando le colocamos la vacuna a esa gente que padeció la enfermedad, es increíble la explosión de anticuerpos que tienen. Por eso se cambió el paradigma y se dice que aquellos que tuvieron la enfermedad y los que después fueron vacunados, ese mismo grupo, tienen una inmunidad prolongada. O sea, no son 3 meses, no son 6 meses, es mucho más. Y los gendarmes, los linfocitos B, quedan siempre prestos. ¿Por qué? Porque son células longevas que duran hasta 30 o 40 años. Siempre saben qué enemigo fue el que los agredió. Entonces hay que estar atento con eso. No sabemos con exactitud. Por eso hay un periodista de Buenos Aires que yo dije,
se infiere estadísticamente en potencial que puede ser permanente. Eso todavía no lo sabemos, sabemos que es prolongada. Doctor, ¿rige el mismo criterio para con la gripe, me refiero a la vacuna de la gripe frente a la vacuna del COVID, que con la de la neumonía, esos 14 días de diferencia entre una y otra, también para la neumonía es lo mismo? Sí, porque el objetivo que uno tiene, ¿cuál es? Darle al organismo que trabaje, y él en 14 días, si es que no beben mucho, porque nunca se olviden de que el hígado no le pongan alcohol, porque el hígado tiene que trabajar con las proteínas y los anticuerpos. Si usted es un bebedor consuetudinario, el hígado tiene que estar sacando el tóxico que es el alcohol y no puede fabricar anticuerpos. De ahí de que en un principio, no sé si recuerdan que se dijo, por favor, cuando se pongan las vacunas, no tomen alcohol por unos días y demás. Lo que yo sí aconsejo es que si se tiene que poner la gripe, aprovechen las dos juntas. Gripe y neumonía pueden ir juntas. Esperan 14 días y después se vacunan. Doctor, una preguntita más, porque la semana pasada se conoció el fallecimiento de una persona víctima del hongo negro. ¿Qué es el hongo negro y afecta a las personas que tuvieron o no coronavirus? Bueno, les cuento. Hay 2 libros nuestros que están en la biblioteca para todos los televidentes inquietos que quieran consultarlo. Son libros de micología en general. Los hongos en el mundo, los hongos y el hombre y el ser humano, pueden ser venenosos, pueden ser comestibles, pueden ser que afecten la piel, pueden ser, por ejemplo, alucinógenos, puede ser que afecten los órganos internos. Pero hay un capítulo muy interesante que se llaman hongos oportunistas. O sea, hongos que normalmente no hacen nada, pero si hay un organismo debilitado, recuerden ustedes cuando era el tema de SIDA, que la persona con baja defensa de SIDA lo atacaba cualquier cosa, el toxoplasma, el hongo, cualquier cosa. Entonces, aprovechan esa oportunidad. Este hongo es un hongo originario de la India y fue muy bien estudiado cuando los ingleses invadieron la India. Y fue bien estudiado por los médicos militares ingleses. ¿Por qué? Porque los médicos militares ingleses en la antigüedad descubrieron muchas cosas. Descubrieron la brucelosis, por eso era el doctor Bruce, que era uno de los médicos militares, descubrió la brucelosis y le pusieron en honor a su nombre ese nombre. Entonces los médicos militares aclaraban muchos conceptos. Ahora, de todas las cosas antiquísimas que hay antes de Cristo, que están en la Calcuta antigua, en la Delhi antigua, es totalmente diferente hasta ahora. Es un hongo que aprovecha cuando hay un organismo muy debilitado, penetra por la nariz y empieza a dejar un tenor o un tinte negro, por eso le dicen el hongo negro. Pero inmediatamente que entra por la nariz, tiene un huesito muy frágil que es el etmoide y entra al cerebro. Pasa el etmoide, entra al cerebro y ahí ya directamente es muy difícil frenarlo. Pero son casos excepcionales. En Argentina hay 2 nada más descritos. Nunca piensen ni le tengan miedo, porque realmente son situaciones sumamente, diríamos, difíciles de encontrar. El llamado de atención y la alarma fue Uruguay. Uruguay tuvo 2 o 3 casos muy importantes y no pudieron salvarlo, ¿no? ¿Es contagioso, doctor? No. Puede besar tranquilamente. Usted cuando ve a una persona con el hongo negro en la boca y alrededor, adelante nomás, no hay inconveniente. Siempre y cuando esté vacunado contra el COVID, ¿no? Claro. Porque no me mezcle las cosas, ¿no? Sí, a propósito de eso, Evelyn le preguntaba de aquellas personas que han tenido el virus y tienen una sola dosis de la vacuna. ¿Cuál es la explicación para aquellas personas que tienen las 2 dosis y sin embargo se han infectado igual y en algunos casos con alguna gravedad importante? Bueno, miren, cuando yo pongo la vacuna, estoy poniéndole la vacuna contra la proteína S. O sea, imagínense en el virus mentalmente. Es redondo y tiene todas las espinas esas alrededor, la coronita. Sí. Cuando yo pongo las vacunas, todas las vacunas que están hechas son contra donde está la llave, donde está la espiga, proteína S. En cambio, cuando yo me enfermo, entran millones de virus enteros que me quieren destruir. Si yo supero eso, estoy en mucho mejores condiciones que otros. Y si arriba después le pongo la vacuna que también le hace recordar al organismo que es el mismo enemigo, ahí es donde se estabiliza. Ahora, si tienen la posibilidad de ponerse las 2 dosis, no escatimen.
colóquense las 2 dosis, siempre va a ser mejor. O sea, aunque hayan padecido y aunque sepa que tienen anticuerpos y tienen una dosis, colóquense la segunda dosis. Bueno, doctor, le agradecemos, lo hemos exprimido un poquitito hoy. Lo hemos paseado por algunos lugares. Bueno, le agradecemos como siempre la gentileza. Bueno, el placer de siempre. Un abrazo cariñoso para los 4, que anden bien. Bueno, un abrazo para quiero decir una usted. cosa, Sí, con todo gusto. El grupo de producción hay que sacarle el sombrero. Sí, no me diga. Hacen maravilla, ¿eh? Hacen maravilla. Atención con eso también. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muy bien.